Gracias por sintonizarnos a través de Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, les ofrecemos lo más relevante de las mesas de trabajo del seminario Nuevos Tiempos Electorales, realizado en Boca del Río, Veracruz. La mesa número 5 reunió a destacadas y destacados especialistas en la materia, quienes conjuntan en sus disertaciones tanto la experiencia legislativa como la jurisdiccional en materia electoral. Las y los invitamos a conocer más de la reelección a través de este programa. Por favor, acompáñenos. Sobre la primera, hasta donde yo me quedé en el PRD, estuve 20 años militando ahí, estaba prohibido irse en reelección, irse en plurinominal en una segunda opción, o sea, vamos, si era primero diputado federal, luego quería ser diputado local, no podría irse de plurinominal en las dos, la primera sí, pero la segunda tendría que ir a competir. O sea, los partidos políticos, me imagino, quiero pensar, que tendrán sus propios límites. Ahora, también coincido en que este método también va a depurar a muchos partidos políticos. Ya la última, yo he estado dándole seguimiento a las encuestas y la revisión de la proyección de votos en el 2015 en el Distrito Federal, y ya los partidos emergentes pierden un gran porcentaje de votación y de representación dentro de las cámaras locales, por lo menos la del Distrito Federal, los partidos emergentes solo les alcanza para un representante a cada uno, y Morena, que es el que se dispara, y le quita los votos al PRD más que a otros partidos, y el PRI, que sigue manteniéndose arriba, curiosamente porque en las intermedias el PRI no mantenía su votación muy arriba, y ahorita el PRI mantiene arriba, segundo lugar el PAN, en el caso del Distrito Federal el PRD, pero le quita mucha votación Morena. Entonces creo que también el mecanismo de reelección va a depurar por sí mismo a los propios partidos políticos en su porcentaje, porque además se les subió el rango a 3% el umbral, a 3%, y ya los partidos políticos, algunos no van a alcanzar a tener esa votación, y seguramente estaremos viendo que esta votación extraordinariamente va a tener 10 partidos, pero la que sigue posiblemente solamente veamos 4 partidos o 5, ¿no? A ver, por aquí. Aquí. Perdón, muy buenas tardes. Diputada, he oído con atención los argumentos para materia de reelección, pero sinceramente no me convencen. Aun y cuando ya se dan las condiciones constitucionales, pero tenemos dos problemas muy graves. Usted hizo referencia a Estados Unidos con respecto a los legisladores locales. En Estados Unidos hay un mecanismo de profesionalización en materia no de diputados, de la estructura que los asesora. México todavía no escucho que hay un mecanismo de esa naturaleza, porque lo que debe superarse no es el diputado o el servidor público, sino los proyectos. Segundo término, cuando ustedes obligan a los estados a generar las condiciones para la elección a presidentes municipales, se me hace altamente riesgoso, suponiendo sin conceder que se pudiera profesionalizar el servicio en las legislaturas, porque las legislaturas no tienen un manejo directo de recursos ni atención pública como debiera ser, los municipios sí. Al dejar una patente de corso de 12 años, ¿no creen que se pueden eternizar grupos de poder o grupos fácticos externos a los propios partidos políticos? Creo que fue un recorrido muy corto en el tiempo de análisis con este experimento, que en función de la naturaleza del ser humano y la educación mexicana buscamos el poder por el poder. Muchas gracias. Diputada. Sí, existen riesgos. Y existe también la posibilidad de que no convenza a todos, o sea, a lo mejor algunos de 100 convenza yo a 2 o a 3, pero esos son mis argumentos. En particular, sí creo que la reelección, por mi experiencia como legisladora, permite la profesionalización al interior de los grupos legislativos, al interior del ejercicio legislativo. O sea, me parece a mí que tenemos que darnos la oportunidad de que precisamente estos legisladores que van a tener una mayor visión
de lo que se tiene que hacer en el Poder Legislativo y con relación a la división de poderes, construyan algunas instituciones que hacen falta. Y yo le doy la razón, hace falta una institución de capacitación y no solamente de capacitación, de seguimiento al trabajo legislativo. Tan solo en España, desde 1836, tienen su órgano de seguimiento al Poder Legislativo y todo lo que produce y las reformas. Y aquí en la Cámara de Diputados tenemos 5 centros de estudio de caricatura, perdón que lo diga así, aunque son algunos muy buenos y podemos decir que han producido muchas cosas buenas, no dan el ancho para decir que tenemos nosotros un seguimiento puntual de las normas como lo hacen otros países avanzados en democracia. Entonces, creo que eso también se va reconstruyendo y que esta posibilidad de que los legisladores con una mayor visión, con una mayor experiencia, puedan reconstruir algunas instituciones y sobre todo reconstruir la imagen y la posibilidad del Poder Legislativo. O sea, yo en lo particular quisiera que el Poder Legislativo tuviera otra imagen. O sea, yo como diputada a mí no me gusta que tenga yo una imagen por abajo de los policías, o sea, creo que es, o sea, de verdad, porque en lo particular yo creo, en lo personal mío, que hago un gran esfuerzo por hacer un trabajo profesional, por hacer un trabajo que en la tribuna demostrar mis aptitudes de oratoria, y, o sea, trato de hacer algo bueno, trato de estudiar, leer, y eso no se refleja en la calificación de todos. La calificación es todos los diputados somos malos, todos los diputados hacemos cosas indebidas y entonces no servimos. Y creo que también ese es un problema, ¿no? O sea, la profesionalización va a permitir que el Poder Legislativo también tenga otro impacto en el imaginario colectivo, en general toda la población. Ese es mi punto de vista. O sea, yo sí creo que va a haber profesionalización, va a haber mejores resultados, pero va a haber mayor equilibrio de poder, porque al momento que le quitamos a los partidos políticos, les impactamos el poder que ellos tienen para estar decidiendo quién, aunque no sea un buen funcionario público, creo que en ese momento ya avanzamos. Ahorita los partidos políticos son los que deciden a quién proponen en las listas plurinominales de representación proporcional y a quién en los distritos. Otro punto, estoy de acuerdo también, yo sí estaba de acuerdo en bajar las plurinominales, pero de los senadores. O sea, de los senadores no tiene explicación que haya senadores de representación proporcional. O sea, en términos de antecedentes jurídicos, a mí me parece que eso no debería de existir y que también va a viciar mucho el proceso, pero vuelvo a insistir, también me sujeto a la cuestión de que los partidos políticos van a tener sus límites y en el caso del Poder Legislativo, otra vez reitero mi posición de que sí la reelección va a dar buenos resultados. Ahora, también la reelección escalonada, o sea, hay que revisar cómo va a ser la reelección. No todos reelegirse todos los 12 años, yo creo que tiene que haber una parte que se reelija, otra parte que se conserve, o sea, de manera escalonada como lo hacen en algunos órganos judiciales incluso, ¿no? Pero eso ya son cosas que se tendrán que revisar muy puntualmente, ¿no? Muchas gracias. Aquí el magistrado. Nada más es una opinión y 2 comentarios. Mi opinión en relación con la reelección es que si efectivamente lo que se quiere es profesionalizar a los legisladores, se debe exigir también que cumplan el periodo para el que fueron electos. Si es por 3 años, 3 años, si es por 6, 6 años, porque el ciudadano vota por ese periodo y resulta que al año piden permiso, bueno, pues entonces no se quieren profesionalizar. Por eso digo yo que en relación a esto, si esa es la finalidad, debe establecerse que no pueden separarse del cargo, salvo por las causas naturales, etcétera. Esa es mi opinión en relación a la reelección y a su objetivo que se comenta. Y 2 comentarios con todo respeto. Uno es que no solamente en el Plan Mérida los Estados Unidos abusan de México, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo se fueron más allá de lo que está escrito. En el Tratado de Libre Comercio, ya lo comentó el licenciado, también se fueron más lejos. O sea, México está y ha estado sometido a los Estados Unidos desde siempre, desde el primer embajador que vino a México, cuando nos constituimos como Estado, siempre ha habido abusos. Así que bueno, ojalá con la preparación ya no abusen tanto de nosotros. Y el segundo comentario, con todo respeto para todos, porque me parece que tenemos que estudiar mucho para dar una opinión y por eso pido disculpas, es de que Santana, ilustre veracruzano,
en sus 11 años que dicen, o sus 11 sucesiones, nunca llegó a cumplir 6 años. Entonces, yo creo que esta figura necesita estudiarse con mucho detalle para no echarle la culpa de todos los males que ha tenido México. Eso es nada más mi comentario. Y muchas gracias. He escuchado durante toda la jornada comentarios, todos muy atinados, magníficos, y las intervenciones de nuestros brillantes exponentes, la diputada Ruth, a la cual pues le reconozco su trayectoria política y su forma de actuar, y don Antonio, ni se diga también. Aquí es una situación real, de hecho, la reforma está hecha y las disposiciones constitucionales ahí están y se tienen que seguir. Entonces vamos a ver cómo opera, pero al lado de eso yo creo que hay dos cosas que tenemos que observar. Una es la situación precisamente de los involucrados, que son las personas que han sido electas para determinados cargos, senadores, diputados, jefes delegacionales, miembros de los ayuntamientos, presidentes, síndicos, regidores. Si su actuación es buena, pues van a encontrar el respaldo de la ciudadanía. Entonces, creo que tiene que ver precisamente en esto, que habrá un interés por las personas que han recibido estos cargos de los electores para hacer mejor las cosas, para pretender buscar la reelección. Y eso es una cuestión buena, es importante. A mí me preguntaron hace algún tiempo, al inicio del actual Congreso del Estado, en sus funciones, qué opinaba respecto de que se capacitaran y que estuvieran capacitados para ocupar pues las presidencias de las comisiones y demás. Incluso me decían que se tenían que ser todos abogados. Le dije definitivamente que no, los legisladores no pueden limitarse a una profesión determinada. Habrá gente que tenga profesión y algunas que no lo tengan, pero tienen una gran participación social y eso es lo que los lleva a ocupar los cargos públicos. Entonces, pero sí es necesario que reciban una capacitación, que cada uno de los que van a ocupar los cargos públicos busquen su propia capacitación. No hace falta que se lo digan, ellos lo tienen que hacer. Entonces, al concluir un trienio de un diputado o los 6 años de los senadores, pues evidentemente podrán estar mejor preparados para ocupar, si es que sí lo hicieron, nuevamente el cargo. Pero un punto muy interesante fue precisamente lo que dijo la diputada respecto de la selección de los candidatos. Cada partido tiene su forma de llevar a cabo la selección de quienes van a competir para los cargos. Y es evidente que los partidos políticos buscan que sea competitivo aquel ciudadano, aquella ciudadana que va a participar. No van a proponer nuevamente en reelección a alguien que saben que no les va a redituar votos. Eso también es muy importante. Y pues yo concluiría con eso y nada más un punto, que acá en la zona de pescadores había una persona, un pescador que tenía ahí diversos y los tapaba, ¿no? Y había un bote que tenía cangrejos y ese no lo tapaba. Y entonces le preguntó algo, ¿y por qué no tapas lo de los cangrejos? Se te van a escapar. Y dice, no, ¿cómo crees? El que va para arriba seguro que el que está abajo lo va a detener. Entonces, en esto es una realidad. Y bueno, pues va a ser una competencia. Y entonces, pues los que están pretendiendo reelegirse, pues tendrán que hacer un buen trabajo para que no haya otros que están ahí tratando y no lo van a dejar llegar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, el planteamiento tan bien desarrollado del señor magistrado don Gregorio Valerio nos lleva a plantear algo que no hemos atendido debidamente, que es la renovación del Congreso de manera alterna. Es decir, renovar la mitad del Congreso para que quienes llegan tengan un respaldo de conocimiento, como ocurre en el Congreso de los Estados Unidos, de tal suerte que eso da solidez y
y permanencia, continuidad en el trabajo legislativo. Estamos de acuerdo pues en que y en el deseo de que la reelección funcione, si no vamos a tener una pérdida muy grave, pero yo creo que los partidos deberían de reelegir a los presidentes de comisiones en los Estados Unidos. Los presidentes de comisiones casi son vitalicios, son eternos, a reserva de que sean sustituidos por malos manejos y por el comité de ética que les tiene prohibido recibir regalos, recibir donaciones, y el comité de ética ha cambiado muchos presidentes de comisiones de los Estados Unidos, pero ahí está el conocimiento debe de mantenerse, debe de ampliarse, debe de consolidarse. Ahora, ¿todos los diputados pueden reelegirse? En principio sí, pero no todos deben. ¿Por qué? Bueno, la experiencia, siguiendo el argumento y la ponencia de la diputada Rosa Zabaleta, vemos que en las constituciones, quienes han sido los diseñadores, los forjadores, los constitucionalistas, han sido individualidades, ¿no? Entonces, desde la Constitución de Cádiz, los brillantes constitucionalistas que estuvieron ahí fue Guridi Alcocer y Miguel Ramos Arizpe, el mismo que después fue presidente de la Comisión de Redacción de la Constitución de 1824, y el voto particular de Mariano Otero, quien encabezó o quien estuvo con los 11 diputados que pidieron la anulación del Tratado Guadalupe Hidalgo, 11 diputados que se opusieron y que declararon que era anticonstitucional, y que Manuel Peña y Peña, que había estado en la presidencia y después renunciado y en la posición de Chapulín, como dice el magistrado Armando, se fue de Chapulín a la Suprema Corte y ahí dijo que un tratado no era una ley y por eso no ameritaba ser amparado. Y las 5 legislaturas que en la frontera de México denunciaron el Tratado Guadalupe Hidalgo nos dan la grandeza de nuestro Congreso, pero de eso se olvida. Entonces yo creo que el discurso de Mariano Otero, que dura 12 horas y que argumenta unidos en lo fundamental para restablecer el federalismo, ejerce el voto de minoría, que en 1842 es derrotado, pero en 1848 es el que devuelve el acta federal de los Estados Unidos mexicanos a restablecer el federalismo. Entonces, la grandeza de Luis Manuel Rojas, presidente del Constituyente de 1917, o de Melchor Ocampo y del gran legislador de San Luis Potosí, ¿verdad? O José María Mata. Estos hombres demostraron esa gran capacidad de los legisladores. Yo he dicho, la reelección es un hecho. Vamos a procurar que sea un buen hecho. Vamos a hacer todo lo posible porque salga bien, como lo plantea la diputada. Pero hay factores que hacen que dependa de otros factores. Entonces, vamos a procurar que sea un buen hecho a favor del Congreso. Y por ello hago votos y felicidades. Buenas tardes, muchas gracias y felicidades por la exposición. Aplaudo definitivamente el criterio de conservar el conocimiento y la calidad en el encargo y esperemos que así sea valorado en su momento por otras instancias, diputada. Retomo la encuesta radicada por la UNAM en el 98 y en el 2011, mediante la cual daba origen a esta reforma para la elección consecutiva.
y hago propio el momento para hacer esta diferencia entre la elección mediata, la elección inmediata y la elección consecutiva, en la que la diferencia radica en el cargo, que es la que ocupa la reelección o elección consecutiva. Así pues, mi pregunta va en dos sentidos. ¿Considera, diputada, que la omisión de señalar la elección consecutiva del candidato independiente como tal es alguna omisión real? Y la segunda, ¿considera que el candidato independiente podrá subsistir ante la figura de la elección consecutiva? Gracias. Diputada. Muy buena la pregunta, porque en principio creo que muy pocos van a llegar, y si no es que nadie llegue como candidato independiente. O sea, si no tenemos cultura para la reelección, mucho menos tenemos cultura para la candidatura independiente, pero era necesario dar posibilidades a que otros actores que no están de acuerdo con los partidos políticos tuvieran también la participación política. O sea, yo creo que es un buen ejercicio incluso político y de agrupamiento social, si lo queremos ver, de participación social, si vemos las experiencias de Chile, en donde un joven se rebela al interior de su partido, se rebela contra Michelle Bachelet y logra tener una impactante votación y después de eso logra tener un movimiento constituido. Así es, entonces creo que ese puede ser parte de la experiencia que veamos aquí. No fue intencional quitarle esa posibilidad, incluso aparentemente está todo el mundo consciente de que pueden ser reelegidos también los candidatos independientes. Quiero aclarar aquí otra vez lo que dije hace un rato, reiterarles que ha sido tan rápido a veces el proceso de aprobación que algunas cosas pareciera que pasaron desapercibidas en la Cámara de Diputados principalmente. En la Cámara de Senadores no fue tanto así porque tuvieron más tiempo de lograr tener una revisión puntual de lo que los partidos políticos les enviaron después del pacto. No es pretexto para no haber tenido cuidado de todo lo que estábamos haciendo, pero ahorita se están corrigiendo incluso cosas. Por ejemplo, esta semana vamos a discutir una reforma a los gobiernos de coalición, porque no se contempló en el ámbito local. Se va a meter la reforma, ya la presentaron, la iniciativa, y la vamos a aprobar el martes, la vamos a discutir el martes. Entonces, esa es la situación. No sé si hay otra pregunta que no contesté. No. Vamos a permitir dos últimas preguntas. Hay otro compañero aquí de la izquierda y para que no digan que todo fue a la izquierda, le vamos a dar la oportunidad a la CROA de Chiapas para que también tenga participación el ala derecha. Pero empezamos con Vivas para que tú concluyas. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los compañeros. Primeramente, para agradecer a nuestro compañero magistrado Daniel Ruiz por tan extraordinario evento y por las atenciones que hemos recibido. Saludar, por supuesto, con afecto al consejero Enrique Andrade. Felicitar a nuestra amiga Ruth Zabaleta y a don Antonio Tenorio por tan extraordinarias disertaciones. Y mi pregunta va en el siguiente sentido. El día de ayer en la mesa 2, intitulada Aplicación imparcial de recursos públicos bajo la responsabilidad de servidores públicos, señalaba el magistrado Manuel González Oropeza, y yo creo de manera muy atinada, que un candidato al resultar electo y desempeñar el cargo debía dejar de considerársele como un miembro partidista, toda vez de que en ese momento ya empezaba él a representar a toda su comunidad y su distrito, era un representante social. En ese sentido, la pregunta es para ambos ponentes, ¿cuál consideran ustedes que es el argumento de peso para obligar que una persona que se encuentra ostentando el cargo necesariamente tenga que ser postulada de nueva cuenta por su partido o por cualquiera de los partidos por que se fueron coaligados, o en su defecto que éste haya renunciado a su militancia o la haya perdido antes de la mitad de su mandato, si bajo el argumento del magistrado Oropeza, él, al ser funcionario público, pues no representa únicamente los intereses de su partido, sino de toda una comunidad o de todo un distrito. Diputada. Voy a referirme a un ejemplo personal. Cuando estuve en la presidencia de la Cámara de Diputados, tomé decisiones que estaban por encima
de lo que algunos líderes me pedían que tuviera que definir dentro de la Cámara de Diputados. No puedo decir que eso me costó salirme del partido, porque no fue eso el motivo por el que yo me salgo del PRD, aunque sí me complicó mucho la existencia al interior del PRD. Si yo me hubiera mantenido en el PRD, voy a decir algo a lo mejor que se oye muy arrogante, pero en este momento fuera senadora. ¿Por qué? Porque lo que yo había hecho como presidenta de la Cámara de Diputados me había dado una presencia muy importante y al partido también le daba una presencia importante, independientemente de que dentro del partido no les gustaran las cosas que a veces yo había decidido de manera personal. Entonces, por ejemplo, instalar el Congreso, instalar una asamblea en una sede alterna nunca se había hecho. Yo instalé una asamblea en una sede alterna para discutir precisamente la cuestión de la reforma energética, ¿no?, en ese tiempo. Entonces, este tipo de decisiones me causaron conflicto dentro del partido, sí. Llegaba yo al consejo y la mitad me gritaba viva y la mitad me gritaba muera, ¿no? Pero yo no renuncié por eso, yo me había quedado en el partido y me hubiera dado posibilidades de tener un cargo por encima y además no haberme quedado fuera 3 años de los cargos. Ahora, yo creo que el cargo no es en sí el que define si el partido, o sea, vamos, la visibilidad del cargo no es lo que define si un elemento es importante para un partido o no. O sea, yo creo que también tiene mucho que ver el impacto que la persona tenga de compromiso, de coherencia, o sea, hay compañeros que aunque no han sido legisladores nunca en un partido político, tienen mucha presencia para ese partido político. O sea, vamos, son niveles diferentes, ¿no? Estoy metiendo algo que no tiene nada que ver con el poder legislativo, pero yo creo que los personajes o las personas que dan el quehacer público también podrían estar bien en el partido y poder proyectar votos para el partido sin ser candidatos, o sea, podría ser una reflexión, pero regularmente los partidos necesitan rentabilidad electoral, entonces proyectan a sus mejores hombres y mujeres dependiendo de la aceptación que tienen los ciudadanos, entonces califican los ciudadanos, entonces en ese aspecto creo que no importa que pudieran votar en contra de alguna cosa que no le beneficie al partido, si los ciudadanos lo ven bien, lo van a seguir apoyando y el partido le va a interesar seguir proyectando a esa persona para la rentabilidad electoral. Muchas gracias, licenciado. La palabra. A mí me queda nada más decir, felicitar a los organizadores de este congreso, porque estuvo, y sobre todo a los integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, que como anfitriones son magníficos personas y nos han atendido tremendo. Y felicitar a los ponentes en su disertación que estuvo muy atinada, y como apoyo a la reelección me viene a la mente un caso que llegó a la sala superior que puede servir. Era de un candidato, me acuerdo que era de Nuevo León, de la zona conurbada, había sido presidente municipal de un municipio y después fue candidato en la consecutiva elección a Monterrey. Y yo creo que, y venían peleando que había sido reelecto. En ese asunto, pues, no podía ser reelecto porque eran diferentes electores. Esto fue nuestro argumento principal. Pero si ese candidato no hubiera sido magnífico como funcionario público en su municipio más pequeño, no hubiera sido votado por la ciudadanía de Monterrey. Ahí demuestra que sí es posible la reelección. Nosotros le dimos la vuelta, pero jurídica, porque reelegir es volver a elegir, y nosotros decimos, no son los mismos electores, se trata, aunque sean conurbado, porque en ese caso la residencia se tenía para todos, no había problemas de residencia, que es un requisito de elegibilidad. Entonces nosotros le entramos a decir, reelegir es volver a elegir, y como son diferentes electores, no hay reelección, en abono de que sí es posible darse la reelección cuando se buscan buenos cuadros. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.